Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 2, en donde vamos a ver las plantas para principiantes. Hoy vamos a traer nuestra primera planta a casa, vamos a aprender un poco sobre ellas. Eh, Vamos a traer una planta resistente. Yo le llamo plantas resistentes a esas plantas que pueden aguantar poca luz, pueden aguantar poco riego, pueden aguantar también el tema de la humedad, la temperatura. Entonces eso las hace ideales para principiantes. eh, a veces eh, queremos traer cactus, pero el cactus, si bien es una planta que no necesita mucho riego, el cactus necesita mucha luz. Y cuando somos principiantes, no nos damos cuenta, todavía no sabemos medir bien la luz del lugar donde va a estar nuestra planta. Entonces, por eso es importante traer plantas que sí sabemos que son resistentes en cuanto a luz, riego, humedad y temperatura. Entonces, la primera planta con la que vamos a empezar hoy es la lengua de suegra, que es esta. Vienen así, verdes. Hay muchísimas especies también se le dice espada de San Jorge, también se le dice Sansevierias. Ese es su nombre de verdad. Estas plantas son originarias de África. Les voy a mostrar esta que tengo acá. Esta, por ejemplo, es la espadita de San Jorge en flor. Esta. Acá ya tiene un hijito. Después tenemos de estas que son más finitas. Así. Después están las que son amarillas en los bordes, así un poco más grandes. Esas no tengo. No tengo esas. Pero hay muchísimas variedades de espada de San Jorge, o también se le dice lengua de suegra. Esta planta, aparte de que absorbe todo el polvo del ambiente, también absorbe algunas toxinas que son contaminantes, pero para que cumpla esa función tenemos que tener por lo menos entre 6 a 7 plantas de este estilo para que pueda limpiar un poco el ambiente de toxinas. Con una sola planta no va a funcionar, ¿sí? Entonces tenemos que tener por lo menos 6 7 así de este tamaño en diferentes lugares. Esta planta la elegí para empezar porque podemos encontrarla, ya que es de bajo mantenimiento, la encontramos en la calle, a veces se usan para jardines de bajo mantenimiento, justamente porque no necesita tanto riego y queda muy bien en las entradas de la casa, queda muy bien también en el jardín. Entonces se la planta de muchísimas formas para que el jardín esté con plantas y para que se pueda cuidar mejor en el sentido de que es de bajo mantenimiento. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es les voy a mostrar cómo pueden cortar la sansevieria para que puedan traerla a casa. Le pueden pedir a su mamá, a cualquier amigo que tenga, si tienen el jardín, si tienen en algún lugar cerca de su casa, algún vecino, entonces cortan un poquito y la traen. No hace falta que compren esta planta, porque vamos a empezar con esto, vamos a empezar con nuestra primera planta. Entonces, yo ya corté
de estos yo tengo en mi jardín, tengo en una plantera y tengo por el borde de mi patio. Elegí esta planta porque, como les digo, hay veces que yo no tengo mucho tiempo para lo que ya es el jardín exterior y hay muchísimo sol. La zona en donde estamos hay muchísimo sol, entonces viven mucho mejor estas plantas y están en buenas condiciones. Entonces, lo que vamos a necesitar para nuestra primera clase van a ser las tijeras de podar de, que se venden en cualquier ferretería. Pueden comprar la que más les guste. Esta tijera la vamos a usar siempre. Y después alcohol. ¿El alcohol por qué? Porque nosotros tenemos que desinfectar siempre nuestros materiales antes de tocar una planta con otra, para que de esa forma no pasemos, si alguna planta está enferma, entonces no le pasemos esa enfermedad a otra de nuestras plantas. Después, cuando encontremos ese vecino, amigo, familiar que tenga esta espada de San Jorge, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar las hojas, así. Con nuestra tijera limpia. Así. Esta planta, esta era un frasco de vela. Usamos toda la vela y entonces yo uso ahora como recipiente para mis reproducciones. Entonces lo que vamos a hacer es, en un recipiente, idealmente de vidrio para que podamos ver, vamos a cargarle 2 centímetros de agua nada más y ahí le vamos a colocar nuestras espaditas. A los cortes que yo le hice, yo le puse canela en polvo. ¿Para qué? La canela en polvo sirve como cicatrizante de nuestras plantas. Y esa misma canela yo le voy a poner acá en los cortes que yo hice. Y también, ahora ya le puse en el agua, pero para mostrarles. Estos que yo quité, yo ya les puse la canela y dejé un día más o menos. Entonces, acá voy a armar como un centro de mesa. Ahí. Entonces, después pueden conseguir uno de estos que son para decoración. Estos pueden encontrar en cualquier cotillón, en cualquier lugar en donde se vendan planteras. Pueden buscar algo que vaya con la decoración de su casa para poder tapar el vidrio. Entonces ponemos acá y esto queda así súper lindo. ¿Ven? Otra opción también es, voy a alzar acá para que vean, en este por ejemplo. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este primer ramo que hicimos? Lo que vamos a hacer es buscar un lugar en nuestra casa en donde entre buena luz, de forma indirecta, por supuesto. Por ejemplo, una ventana que está en la sala. Entonces, vamos a ubicar nuestra planta cerca de la ventana, teniendo en cuenta de que le va a entrar la luz del sol de forma indirecta.
Esto a las 3 semanas más o menos ya va a empezar a quitar raíz. Si queremos, nosotros ya le podemos pasar a un sustrato, que eso también vamos a hacer más adelante. Pero, mientras tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar el agua cada 2 días. Cambiamos el agua cada 2 días. ¿Para qué? Para que le siga dando el alimento. La luz, ¿por qué es importante que reciba luz? Porque por medio de la luz las plantas hacen esa fotosíntesis y así va a poder vivir y prosperar nuestra planta. La podemos colocar también, si en la cocina tenemos una buena ventana y entrada de luz, va a quedar muy bien en la cocina. La podemos poner como centro de mesa en el comedor, así escondiéndole un poco nuestro vasito, ¿verdad? También la podemos, si es que conseguimos de repente en macetas, también la podemos poner en la entrada de nuestra casa, siempre teniendo en cuenta que recibe esa luz, ¿sí? No se preocupen hoy por el tema de medir la luz, que nosotros más adelante vamos a medir la luz. Lo que yo quiero es que hoy nosotros empecemos a traer estas plantas que son más resistentes y que empecemos a darnos cuenta de que necesitan cuidado y de que tenemos que tener ese hábito de cuidado con nuestras plantas. Por ejemplo, vamos a tocar el sustrato todos los días para ver si está húmedo o mojado. Este, por ejemplo, está húmedo, súper húmedo, entonces vamos a esperar para regar. Recién cuando el sustrato esté completamente seco es cuando regamos, que es este caso. Sale limpito mi dedo, ¿sí? Limpito. Entonces ahí recién regamos. Este proceso, si de repente esta semana, 1 o 2 días no olvidamos, no va a haber problema porque no se va a secar nuestra planta. Pero sí, lo ideal es que cuando nos levantamos, antes de tomar nuestro café o mientras tomamos nuestro café, antes de ir a trabajar, revisemos en nuestra planta. Y si tenemos alguna agenda, anotemos, bueno, hoy revisé la planta y todavía falta regar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un sistema de riego, en el sentido de que cada cuántos días en mi casa esta planta va a tener el sustrato seco. Y en el caso de que esté en agua, cada 2 días. Entonces puedo poner la alarma en mi teléfono y bueno, hoy le tengo que cambiar el agua a mi espada de San Jorge, sí o sí. Para la gente que vive en nuestra casa, que empieza a ver estos arreglos que vamos poniendo en nuestra casa, ustedes van a ver que les va a encantar. Porque da mucho gusto poder ver nuestras plantas, nuestras creaciones así en la casa y es algo nuevo para todos, ¿verdad? Y crea un ambiente totalmente diferente. Entonces, la segunda planta que considero que es resistente, pero que sí necesita un poco más de cuidado en cuanto a la luz y al riego, es el potus. Ahora les voy a mostrar una plantera, mi plantera con potus. El potus también viene en varias variedades. La que más vemos siempre son estas que son las más limoncito, que se le dice también potus amarillo. Y estas, este que es el potus, se le dice también potus hawaiano. Y es el más común, es el que vemos por todos lados. Entonces, este también podemos nosotros hacer los cortes y poner en agua. Miren todas las raíces que dan al poner en agua. Entonces, el corte puede ser
entre, siempre limpiando nuestra tijera. El corte puede ser, siempre tiene que ser entre estos codos, ¿sí? Entonces puedo cortar acá, le voy a quitar esta hoja y este codito acá, se ve ahí un poquito el negrito, ese es el que voy a meter en el agua, ¿sí? Tengo que fijarme que sí o sí entre bien en el agua, pero la cantidad de agua acá va a ser mayor. Acá sí le vamos a poner más agua. Y tenemos que tener cuidado de que no estén bajo agua las hojas, porque esas hojas son las que producen a veces que se pudra en nuestra hoja en el agua. De la misma forma, podemos hacer un pequeño arreglo y colocarlo en algún lugar. Este, por ejemplo. A ver, este es muy chico para esto. Queda bien también. Voy a atajar nomás yo acá, así por ejemplo. ¿Ven? Y ponemos en algún lugar que reciba buena luz indirecta. En cuanto al riego, es el mismo procedimiento que con la lengua de suegra. ¿Dónde va a estar la diferencia? Que el potus es más chismoso, ¿sí? El potus, cuando empiezan a caerse sus hojas, ya te está diciendo que le falta humedad, que le falta riego, ¿sí? En el caso de que ustedes le vean a su potus todo así, caído, ¿verdad? Tocan el sustrato y el sustrato está todavía húmedo, pero la planta está igual así. Entonces lo que van a hacer es pulverizar con agua esas hojas, porque lo que le falta es un poco de humedad a esa zona en donde está su planta, ¿sí? De la misma forma, la podemos colocar en la cocina, pero tiene que estar bien lejos de la zona de calor, porque es el calor lo que le desespera un poco a esta planta en particular. Por eso, siempre opten por la planta con la que ustedes creen que más van a poder prosperar en cuanto a tiempo y hábitos, ¿sí? Esta necesita un poco más de cuidado el potus, pero como les digo, ustedes se van a dar cuenta que algo le está pasando a su planta porque se va a caer. Una vez que le riegan o le pulverizan, esta planta al toque va a volver a ponerse bien. Lo ideal es que no le hagamos todo el tiempo eso, porque así es donde les aparecen como unas manchitas del estrés, ¿sí? Las puntas a veces se ponen un poco marrones, en esta parte de la hoja también, y eso es cuando se va estresando demasiado nuestra planta porque la regamos mal, ¿sí? Si bien no muere, le estamos haciendo pasar un mal ratito. Pero esto es solo al empezar, ¿sí? De esta forma nosotros vamos adquiriendo los hábitos para poder traer más plantas a casa. En cuanto a la espada de San Jorge, para mí es una de las mejores opciones para empezar, porque la planta, sinceramente, tarda mucho en dar señales de que algo está mal, ¿verdad? Pero justamente por eso hace que sea ideal para alguien que no tiene el hábito todavía de regar y revisar sus hojas. Por lo menos una vez a la semana o no sé, cada 10 días, ustedes tienen que tomar un pañito
de algodón y con el pañito empezar a quitarle el polvo de las hojas, ¿sí? Le van quitando así el polvo. Pueden apartar en su calendario cualquier día de la semana en el que ustedes vean que no tienen tantas actividades. Puede ser los domingos también. Y le limpian sus hojas con agua. Solo mojan su trapito con agua y ya está. Lo mismo con la sansevieria. Ahora, si es que tienen esos pincelitos nuevos que son para pintura, también pueden limpiar con ese. Pueden limpiar bien el pincel, que no tenga polvo, y después le empiezan a pasar para que sea más fácil con estas plantas. Ahora, si tenemos niños y mascotas, es cuando más tenemos que tener cuidado en estas primeras etapas en donde traemos nuestra planta. ¿Por qué? Porque no solo nosotros no estamos acostumbrados, tampoco ellos. Tengamos en cuenta que las plantas en su mayoría son tóxicas, al ingerirlas especialmente. Entonces, lo ideal es que todos en la casa se acostumbren a las plantas. Si tenemos niños chiquitos, pongamos en lugares que son más altos. Si es que tenemos mascotas, también pongamos en lugares altos. Si tenemos gatitos, por ejemplo, los gatitos quieren pasar por las puntas y van a echar todo el tiempo su planta. Entonces, tienen que poner en un lugar donde el gatito no va a poder pasar. El perro generalmente es curioso, ¿verdad? Y le puede llegar a atraer un poco las hojas del potus. Entonces podemos tener en un lugar alto. Te quiero mostrar cómo está de grande mi potus. Yo tengo muchísimos potus porque me paso poniendo en agua, porque me gusta cultivar en agua, me es mucho más fácil, porque yo le cambio nomás el agua cada 2 o 3 días, porque el agua a diferencia del agua de la sansevieria, le ponemos más cantidad. Entonces, yo le cambio nomás y listo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta con el potus es que si ven que se secan las hojas, que sería el ciclo de vida normal de la planta, de la hoja que se seca, tienen que quitar sí o sí la hoja de su plantera. Si ven que se está volviendo amarilla porque se está empezando a secar, entonces le quitan sí o sí, para que no llamen la atención de bichitos, para que no se pudra en nuestro sustrato esa hoja, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir con nuestra tercera planta. Esta planta sí es un poco más difícil de conseguir. Es una planta que es un poco cara, al menos acá en Paraguay es cara la planta, pero vale la pena porque es bastante resistente, ¿sí? Estas 3 plantas que yo les estoy diciendo aguantan ese nivel de luz de forma indirecta. Y enseguida les voy a hablar de cómo darnos cuenta si es que están sufriendo. Bueno, ahora vamos a ir con nuestra tercera planta. Esta planta sí es un poco más difícil de conseguir.